buenas tardes. El día de hoy tengo mucho gusto de estar con ustedes y les presento nuevamente a Juanita. El día de hoy vamos a hablar del regreso a clases. Es un tema donde todos tenemos algo que ver, porque si no tenemos hijos en la escuela, tenemos sobrinos o vamos a tener que enfrentar la situación, tal vez porque también tomamos vacaciones, o del regreso a clases como el estrés general y el tráfico que vamos a enfrentar. Entonces vamos a darles una serie de dinámicas durante la sesión de hoy para que ustedes puedan tener un feliz regreso a clases y a actividades normales de trabajo. Ingrid, muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes. Y así es, pronto los niños van a regresar a clases, se terminan las vacaciones y vamos a comenzar un nuevo ciclo escolar, por muchos muy ansiado, por muchos muy temido. Aquí tenemos dos circunstancias muy claras. Una, los niños que se enfrentan por primera vez a una escuela, que salen de casita, que salen del seno materno para acercarse a un colegio, la incertidumbre que les va a generar, esta sensación de abandono que van a sufrir porque mamá ya no va a estar a la vista durante un buen periodo de tiempo durante el día. Y por el otro lado, pues los niños que regresan, los niños que reingresan a otro ciclo escolar, que ya tienen de alguna manera lo que es el conocimiento de enfrentarse a una escuela, a maestros, a compañeros, pero que de alguna manera un nuevo ciclo escolar nos genera cierta incertidumbre. Si mi amigo del alma del ciclo escolar pasado va a regresar, voy a volver a estar con las mismas compañías, tanto agradables como desagradables, ¿verdad? A que si tuve alguna fricción, algún conflicto con un compañero, con un profesor el ciclo escolar anterior, ¿qué nuevas expectativas me trae, ¿no? a este nuevo inicio? Sí, es que son muchos factores, porque terminaste un ciclo anterior y también depende cómo lo terminaste, como sí dices, ¿no? No sabes si estabas teniendo buenas relaciones con tus compañeros, si inclusive hubo temas que te costaron trabajo y que sabes que van a continuar, como son, por ejemplo, las tablas de multiplicar, como son las capitales de los países, como son los verbos del inglés. O sea, hay temas que ya te costaron trabajo en el ciclo anterior, que no los llegaste a manejar completamente. Entonces, también una cosa que yo les recomiendo es que a los niños no los lleven en seco, porque a veces es mucho más traumático. ¿Por qué no les hacen darle una vuelta a sus libros y decir, oye, ¿te acuerdas de las tablas? Vamos a jugar un juego de tablas, o vamos a repetir los verbos, o a hacer una pequeña lectura? Todavía hay un poquito más de una semana donde ustedes pueden retomar algunos libros, hacer algunas lecturas, platicar con los niños. Es muy importante que los papás no le transmitamos nuestra forma de estrés hacia el regreso de unas vacaciones a un niño, porque el niño tiene que saber que de alguna manera la escuela es el lugar, como tú has dicho, donde pasan la mayor parte del tiempo. Entonces ellos deben de verlo como su segunda casa, un lugar donde se sienten bien. Nada es perfecto. También hay compañeros con los que no se van a llevar, hay maestros que tal vez no van a tener una relación adecuada con ellos, pero lo tienen que ir superando. Todo problema que van superando, ellos se van haciendo cada vez más fuertes y más hábiles para manejar las situaciones. Entonces, en primera instancia creo que deben de ver que empiecen su recopilación de todo esto comprando sus útiles, los uniformes. No gasten de más, las cosas que se puedan reciclar, por favor recíclalas. Hay muchos lápices, colores, cuadernos, cosas que se pueden reusar. Entonces estos días los pueden ir usando para hacer estas actividades que lo van a ir al niño regresando al tema escolar en una manera como hasta juego, ¿no? Así es. Así es. Es importante comprender que las vacaciones son un cambio radical de rutina. El hecho de que permitamos que los pequeños se duerman más tarde, por lógica se levanten más temprano, esto nos altera completamente la administración del tiempo durante el día, porque los horarios para comer cambian. Inclusive lo que comemos varía también, ¿no? Claro. Porque si para ir al colegio, por ejemplo, estamos acostumbrados a solamente un licuado, un jugo, un desayuno muy, muy ligero, pues estando los niños de vacaciones esto cambia radicalmente, porque las horas de sueño fueron más, el ayuno fue más prolongado, por lo tanto los niños se levantan con más apetito. Claro. Y ya no les es suficiente el licuado o el jugo o un cereal, sino hay que modificar todo esto.
Sin embargo, la actividad que tienen también es diferente. Claro. ¿Sí? Andan brincoteando todo el día, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de formar parte de un curso de verano, su actividad física también cambia. A cuando nosotros regresamos al colegio, todas estas situaciones las tenemos, como tú dices, que ir contemplando, tenemos que ir analizando paso a paso, y estamos a muy buen tiempo de reorganizar nuestra actividad. Y no, inclusive podemos ir modificando hasta nuestro lenguaje, Ingrid. Claro. Eso cuando nosotros le decimos al niño, vamos a entrar nuevamente a la rutina. O sea, la palabra rutina implica para ellos cansancio, aburrimiento, la repetición, ¿no? Entonces vamos modificando desde esa parte. Sí, claro, es muy importante que el niño se dé cuenta que no es un evento traumático, que es un evento de la vida, que la vida tiene cambios, que a veces son cosas que nos gustan más que otras. Es como las estaciones del año, ¿no? A veces hay quien le gusta más el calor y está muy feliz en la primavera, pero inevitablemente va a llegar el invierno. Entonces, ¿qué haces? Pues te preparas. Lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a preparar. La preparación para un regreso a clases es desde las cosas materiales, así es, como estamos hablando de un buen recuento de lo que se tiene en casa y qué voy a adquirir, cuánto voy a gastar en adquirir esto, porque ahí es donde empieza el estrés. Cuando yo me doy cuenta que voy a tener que invertir una cantidad de dinero considerable en surtir una lista de útiles, que no nada más estamos hablando de los útiles, estamos hablando de uniformes, estamos hablando de mochilas, cuadernos, inclusive los zapatos. ¿Por qué? Porque los niños crecen. Así es. Entonces, si no prevemos todas estas cosas, en el momento en que de un día para otro queremos hacerlos, pues nos resulta muy, muy difícil, ¿no? Entonces, la prevención, el trato del tema de lo material. Una vez que sobrepaso el tema de lo material, donde también es muy importante hacerle ver al niño que no es importante qué marca de mochila llevo, porque lamentablemente en las escuelas esta situación se está presentando mucho. La mochila debe ser funcional, la debe de poder cargar el niño, no debe de pesar demasiado la mochila. Hay mochilas que solitas pesan mucho, todavía no tienen un libro y ya pesan mucho, entonces van a lesionar la espalda del niño. Si la escuela permite y el acceso del niño a su salón le permite que sea una mochila de ruedas, tal vez sí es mejor, porque es más fácil para un niño pequeño jalar una mochila que cargarla. La lonchera está adecuada al tamaño de los trastes que el niño debe de comer. Entonces todos esos materiales los analizo, los compro adecuadamente a la edad, al peso, a todo lo que el niño realmente necesita. Y una vez que paso eso, voy a hacer una planeación. Como decías, voy a organizar sin decirle rutina. Vamos a organizar el regreso a clases. Vamos a ver cómo se nos va a hacer más fácil. Vamos platicando con él qué le gustaría que se le prepare de desayunar. Exactamente. El desayuno no tiene por qué ser, y el lunch, de repente como que se nos escapa la importancia que tiene el lunch dentro de la escuela. El hecho de pensar, es que son 10, 15 minutos lo que ya tiene nada más. Sí, pero no tomamos en cuenta que lo que el niño ingiere en esos 10 o 15 minutos va a intervenir en la actividad que él va a llevar posterior claro, al recreo, ¿sí? ¿Con qué energía va a regresar al salón de clase? ¿Con qué? Si nosotros le saturamos, por ejemplo, la lonchera de azúcares, de carbohidratos, el niño va a regresar al salón de clase con pereza. Va a regresar no es solamente con la pereza física, sino con la pereza mental. ¿Cómo vamos a apaciguar el cerebro del niño con estos alimentos? ¿Por qué no le incluimos dentro del lunch rollitos de jamón, por ejemplo, brochetas de fruta de temporada, ¿sí? Es decir, aquello que vayamos haciéndole atractivo el lunch al niño. Muchas veces, por la premura del tiempo, posiblemente les damos para que compren algo a la hora del recreo. Obviamente para los niños va a ser muy atractivo comprarse una bolsa de papas y un refresco, ¿verdad? Que lejos de traerle algún beneficio, le va a producir esa ansiedad con la que los maestros tienen que batallar cuando los niños regresan del recreo, el tratar de apaciguar a esos 15, 20, 30 niños que entran todos alterados por el azúcar que acaban de consumir en el recreo, y que ya a ti como profesor te va a restar calidad a la hora de entrar al salón de clases. Sí, ¿no? De tratar de llevar al niño al aprendizaje, ¿no? Entonces creo que sí hay que considerar qué se les va a dar de desayunar, qué se les va a poner en el lunch.
pero el diálogo también con el niño es importante. Es. Hay que preguntarle qué le gusta, porque a lo mejor yo considero que los rollos de jamón son adecuados porque tienen proteína y porque no tienen azúcar, en fin, pero al niño no le gusta el jamón. Así es. Entonces, si yo le estoy mandando eso, lo que va a ocurrir es que el niño lo va a regalar en el recreo para no regresar con él en la lonchera y va a comer de otras cosas que le están convidando sus compañeros. Entonces no estamos sabiendo exactamente qué es lo que ingiere. Eso tampoco lo podemos controlar, pero sí sabemos que el niño lleva lo que le gusta. Es muy probable que él lo ingiera, aunque lo comparta con sus compañeros. Entonces, en este momento nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para irle siguiendo con esta dinámica paso por paso para que este regreso a clases sea muy exitoso durante este año. It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England, has sent me aimlessly, on foot or by the help of transportation, to knock on windows where my friend no longer live, I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time, where love that traveled far had found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. Until you asked what I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Will speak for her. Estamos de regreso y como les decíamos, vamos a continuar con las dinámicas para que ustedes puedan tener un feliz regreso a clases. Vamos empezando con cómo debe empezar esta nueva forma de manejar el tiempo, ¿no? Tenemos 2 semanas para el regreso a clase. Estamos en un tiempo muy oportuno para que empecemos a retomar la dinámica familiar que tiene que ver ya con el establecer horarios, el establecer toda una serie de situaciones para este tan ansiado regreso a clases. Vamos a iniciar con el horario de dormir, claro. ¿Sí? Vamos a iniciar cortando
los tiempos de televisión, por ejemplo. Sabemos también que si un niño ve televisión hasta altas horas de la noche, le altera el sueño. Sí, está sobreestimulado. Así es. Entonces, no le permite tener un sueño profundo, tener un sueño reparador, que es lo más importante, y que por lógica al otro día se levanta con molestia, con malestar, inclusive algunos refieren a inclusive dolores de cabeza porque hicieron un esfuerzo extra para poderse dormir, ¿verdad? Entonces, vamos recortando estos tiempos, tampoco tiene que ser tan drástico. No. El que si ahorita se duermen a las 11 de la noche y normalmente cuando van al colegio se duermen a las 8, no quiere decir que ya mañana los voy a dormir a las 8, porque esto va a ser imposible. No lo voy a lograr tampoco. Exactamente. Que es lo que llega a pasar y hace muy traumático este regreso. Yo lo que les sugiero es que tomen el tiempo como lo vayan a querer ustedes ir manejando, pero le hagan alguna actividad física. Luego hay una cena ligera o un baño previo a la cena ligera, donde yo les recomiendo mucho el uso de jabones relajantes como los que nosotros tenemos. Tenemos un jabón de lavanda, que si ustedes bañan al niño con el jabón de lavanda, el cuerpo, su sistema nervioso se va a empezar a relajar. Ya después le doy una cena ligera, le cuento un cuento, platico con él, tengo una actividad de diálogo muy tranquilo, ya en la cama, para que el niño se vaya relajando. Y si soy de las personas que me gusta, podría inclusive hasta darle un masaje. Los niños no requieren un masaje muy complicado, inclusive un masaje simple en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, con aceite esencial. El niño se relaja, el niño se duerme tranquilamente. O pueden usar spray sobre las almohadas, el spray relajante o el spray de lavanda, con el que el niño también va a entrar en un sueño profundo. Eso va a facilitar muchísimo todo este proceso de acostar al niño a una mejor hora. Entonces, una vez que ya el niño está acostado, que el niño está relajado, que el niño entra en el sueño, pues vamos a tener una mejor calidad de sueño para un despertar más adecuado. Y entonces es donde yo debo de empezar a presionar un poquito el tiempo de levantar. Así es. Aunque vaya en contra de lo que yo quisiera, porque todos quisiéramos dormir siempre más tiempo, un poquito más. Pero me voy levantando un poco más temprano. ¿Para qué? Para ir adecuando estos horarios para el niño, ¿no? Así es. Vamos entonces también a recortar el prolongado sueño que tienen por la mañana e ir programando actividades para que el niño se motive a levantarse un poco más temprano. Y de esta manera lo vamos metiendo nuevamente a esta dinámica de el dormir sus 8 horas con un sueño reparador, con un sueño que le represente realmente un descanso tanto físico como mental. Lo levantamos, volvemos a empezar a organizar esta parte del desayuno, ¿sí? El hecho de que otra vez vamos a tener que desayunar más ligero de lo que estábamos acostumbrados, para empezar a retomar esta parte de que también nuestro organismo físico se vaya regulando, se vaya organizando, digámoslo de esta manera, porque si no, si lo hacemos de golpe, vamos a provocar malestares estomacales en los niños en los primeros días de clase. Entonces vamos a ir relajando esta parte, vamos a iniciar con una serie de actividades durante el día. Como comentabas tú hace un rato, vamos a traer la mochila del ciclo escolar anterior, vamos a ver qué podemos utilizar, vamos a generar en los niños la conciencia del ahorro, vamos a fomentar en ellos la conciencia del reciclado, que si tenemos 5 cuadernos, por ejemplo, que tenemos bastantes hojas en cada uno de ellos sin utilizar, vamos a desarmarlos y vamos a armar un cuaderno y ya tenemos uno menos dentro de la lista de útiles. Si tenemos nuestros colores en buen estado, que todavía nos permitan utilizarlo, aquí cabe mencionar, Ingrid, algo bien importante, que no permitamos que el niño escriba con lápices o con colores pequeños. Claro, eso es muy Esto importante. le molesta a la hora de la escritura, no permite el desarrollo de esta habilidad motriz fina que le sirve para tener una buena letra, ¿sí? Sino que siempre los colores y los lápices estén de buen tamaño. Tampoco esta parte del ahorro, esta parte del reciclado, tampoco quiere decir que vamos a utilizar el lapicito de 2 centímetros para que hasta que se termine. ¿Sí? Sino que también vamos a irnos preocupando por esta parte del desarrollo de habilidades en los niños, que nos van a traer como consecuencia una buena letra,
una buena calidad en la escritura y sobre todo que ellos no se lastimen las muñecas a la hora de escribir. Claro, porque sí hay una lesión en la articulación Así cuando es. ellos están tratando de forzar para escribir con un lápiz muy pequeño, ¿no? Además también es muy importante que en el material que revisen se queden cosas en la casa porque siempre hay tareas que hacer en casa, entonces de repente necesitan que el print, que los colores, que no sé, sacapuntas, entonces tener un juego para la casa, para estar seguros que van a tener material para hacer la tarea, más lo que van a llevar a la escuela y que necesitan para sus actividades. Entonces, yéndonos con el tema del desayuno, la nutrición, ¿qué pasa cuando empezamos el día y no tenemos tanto tiempo para elaborar un desayuno adecuado? Bien, yo les traigo 2 recomendaciones importantes en cuestión de desayuno para lo que es la nutrición. Generalmente, con lo que los niños se van al colegio es con un licuado. Es como que lo clásico, como que lo más tradicional. Yo les traigo una propuesta que se llama Antara, de los productos que hemos estado manejando de Cromasol. ¿Cuál es la ventaja de esta malteada? Primero, tiene un sabor muy agradable, sabe a fresas con crema y con un pequeño toque de canela, tiene un sabor muy agradable. Segunda, la proteína que contiene es proteína de soya, lo que hace que sea ligero para el estómago de los niños, que no les caiga pesado, porque cuando regresamos con esta rutina y les metemos de golpe la leche de vaca a los niños para irse desayunados al colegio, les generamos malestares estomacales. Inclusive muchos niños ya intolerantes a la lactosa, entonces debemos de tener cuidado con eso, y si este tipo de producto ya contiene todo lo que ellos necesitan, podemos excluir inclusive la leche. Así es. Para no generarles ese problema, porque hay muchos niños que llegan en la mañana y empiezan a referir dolores de estómago, y lo que uno les pregunta que desayunaron, hablan de un licuado con leche. Así es. O cereal con leche, y la mamá cree que le está dando la nutrición adecuada, pero en realidad está provocando un síndrome en su estómago que no le permite ni concentrarse, que está inquieto, que tiene dolor, ¿no? Exactamente. Y lo que la malteada nos contiene es alta cantidad de proteína, ¿sí? Sobre todo la parte de lo que es la proteína de soya, ¿sí? Contiene calcio y contiene algo muy importante que es lo que se maneja dentro de la nutrición general, que son vitaminas, minerales, aminoácidos, que en un desayuno tradicional no se lo proporcionamos al niño, ¿sí? Contiene altas cantidades, por ejemplo, de fibra, que también nos va a ayudar con esta parte del proceso digestivo de los niños durante la mañana, y nos va a traer también nutrición al cerebro a través de los minerales y a través de lo que es el ácido fólico. Sí. También porque, mira, me pasa con los niños que les cuesta trabajo tomar algún tipo de vitamina en forma de pastilla. Así es. Entonces, o de jarabe. Entonces, si el licuado ya contiene todo, es mucho más sencillo que el niño lo digiera, sí, y le sirva lo que necesita tener para poder estar adecuadamente dentro del salón de clases, que es un periodo de unas 3-4 horas para pasar un periodo de un descanso, donde va el famoso lunch, ¿no? Así que ya es. hablamos, que dijimos que es importante combinar verduras, combinar frutas, combinar proteína, y tratar de evitar todo lo que son la comida chatarra, todo lo que son las frituras, todo lo que son azúcares en exceso, los jugos, estos procesados, porque Así todavía es. si nosotros le elaboramos un jugo, el jugo en sí tiene mucho azúcar, pero es mejor un jugo elaborado en casa que un jugo de los que son comerciales y procesados, ¿no? Exactamente. Y para la hora del recreo, pues les recomendamos el Cosmos Junior, que es una pulpa de mango, ¿sí? Es una golosina que nos va a proporcionar vitaminas, nos va a proporcionar minerales, nos va a proporcionar aminoácidos esenciales para una nutrición completa de nuestros pequeños, que aparte ellos la registran en su cerebro como una golosina, sí, porque en realidad eso es, ellos lo registran como una golosina. ¿Qué es lo que vamos a provocar con este producto, Ingrid? Vamos a hacer que el niño vaya perdiendo la ansiedad por lo dulce. Claro. Por los azúcares refinados que ellos consumen en las golosinas tradicionales. Y este producto adicionalmente contiene equinacia. La equinacia nos va a reforzar el sistema inmune en los niños. Recordemos algo bien importante, que el regreso a clases se da en una temporada húmeda, ¿sí? En una temporada fría. Estamos ya más cercanos al otoño y al invierno, y por lógica
tomamos en cuenta ese salto drástico que se da en cuestión de clima con el ingreso de los niños al colegio. Cuando ellos están de vacaciones, están en el verano, está el calorcito, está el clima agradable, pero aparte de esto, ellos no salen antes del mediodía generalmente de casa, porque se levantan tarde, porque sus actividades fuera del hogar empiezan más tarde, etcétera, etcétera. Cuando ellos ingresan al colegio, ellos salen muy temprano, sobre todo si el colegio les queda lejos. Sí. ¿Sí? Hay pequeños que salen 6:30, 7 de la mañana de casa, cuando el clima está completamente fresco. Y muchas veces muy húmedo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta golosina? Vamos a reforzar su sistema inmune. Que es muy importante. También en la gama de aceites esenciales, todos los aceites esenciales ayudan a mejorar el sistema inmune, pero no todos son adecuados para los niños. Entonces, brisas con aceites esenciales de cítricos o con un eucalipto son muy buenas para que al momento que vaya a salir de la casa lo puedo rociar con la brisa para que su sistema inmune se vaya fortaleciendo, de manera que al entrar en contacto con los otros niños que puedan traer algún tipo de virus o algún tipo de padecimiento, les ayuden. Ahora, inclusive hay otro problema que se puede atacar, es el problema de los piojos, ¿no? Lamentablemente los hay en todos lados y no lo podemos controlar. El niño va a jugar con otros niños y sus cabezas se van a poner en contacto una con otra y los piojos se pasan. Entonces también hay muchos aceites esenciales que se pueden utilizar en forma de spray o se pueden colocar dentro del shampoo de los niños para no afectar el cuero cabelludo del niño. El cuero cabelludo del niño es muy delicado, entonces los shampoos comerciales que existen para tratar este problema son muy tóxicos y muy fuertes. Muy agresivos. Si el problema ya es muy serio, se recomienda el uso, sí, pero es un uso que se debe usar una vez, mientras que con un poco de aceite de árbol de té, ustedes en el shampoo que originalmente usan para el niño, normalmente le pueden agregar gotas de ese aceite. De esa manera, el shampoo cada vez que lo usen está cubriendo el cuero cabelludo, lo está fortaleciendo y le está permitiendo estar libre de todo tipo de germen, no nada más de los piojos, sino cualquier otra cosa que pudiera llegar a afectar ese cuero cabelludo, ¿no? Como es la caspa o como es cualquier otro tipo de hongo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay muchos productos de fácil aplicación que les pueden ir ayudando para que su regreso a clases no se presente con eventualidades, ¿no? El niño también pues va a presentar este estrés, ¿no? O sea, de como habíamos hablado, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Muchos tienen escuelas grandes y tienen varios grupos, entonces no saben en qué grupo van a quedar, con qué compañeros van a estar, qué mis les va a tocar. Entonces creo que aquí es bien importante el diálogo, ¿no? Mira, pues tú debes de ser muy abierto al principio para poderte dar a conocer con los nuevos compañeros que tengas, si la escuela es nueva. Abierto a tener un buen diálogo con los maestros. Es muy importante que el vínculo entre el niño y el maestro se establezca correctamente desde el principio, porque así la relación puede crecer y ambos pueden darse mutuamente muchas cosas, ¿no? La maestra al alumno y el alumno rendir en el salón de clases, ¿no? Así es. Y vamos es muy importante que seamos muy insistentes en este punto del primer día de clase. El primer día de clase va a determinar cómo va a ser el resto del ciclo escolar, ¿sí? Es básico. Aquí aplica el dicho de que la primera impresión es la que cuenta, ¿sí? El primer contacto que tenga el niño dentro del colegio va a ser determinante tanto para él, para el profesor y para nosotros como padres de familia. Aquí hay que estar al pendiente todo el tiempo, no solamente el inicio del ciclo escolar, sino durante todo el periodo, ver cambios en la actitud, cambios en el comportamiento de nuestros hijos, ver todos aquellos factores, aquellos síntomas que nos pudieran llevar a pensar que el niño está teniendo un problema dentro del colegio, problema de índole del que quieran, ya sea académico, ya sea disciplinario, ya sea social, con sus compañeros, etcétera. O inclusive de salud. Así es. Otro factor en el tema de la salud es que hay que revisar a los niños. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el niño está teniendo problemas visuales. Entonces, una revisión con el oftalmólogo no es nada descartable. Es importante que sepamos que el niño ve bien, porque si el niño requiere unos lentes, es un niño que está sufriendo. Si el niño tiene un problema de dentición, es un problema serio. Sí. Entonces, llevarlos a un chequeo
es muy importante. Casi todas las escuelas exigen un certificado médico, pero no solo porque la escuela me lo esté pidiendo como un requisito, sino porque yo estoy consciente que voy a revisar a mi hijo previo al ingreso a escuela, porque lo estoy exponiendo a un medio que está lleno de muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo lo llevo y me dicen está en buen peso, no, es que su hijo está bajo de peso o está excedido de peso, entonces yo iré empezando a tomar las medidas adecuadas. Si el niño necesita unos lentes, bueno, entonces para proporcionarle los lentes. Si el niño requiere una arreglo bucal, ya sea una ortodoncia o sea simplemente las caries, pues tratar ese problema porque puede convertirse en un problema muy serio de salud, ¿no? Así es. Y tú mencionabas algo muy importante hace un momento, la relación entre el profesor y los padres de familia. Por principio de cuentas sabemos que los niños pasan más tiempo en el colegio que en casa. Pasan más tiempo observados por los profesores que por nosotros como padres de familia. Sin embargo, tanto el colegio como la casa son dos entidades completamente diferentes en las cuales los niños se comportan de manera diferente. A mí como padre de familia posiblemente se me puede escapar algún problema de visión de mi hijo. ¿Por qué? Porque el contacto que mi hijo tiene con las cosas en casa son de una distancia muy cercana. Uh-huh. Entonces yo posiblemente no puedo percibir que mi hijo tenga un problema de visión, cuestión que el profesor sí lo puede percibir. Por ejemplo, si sienta a mi hijo en la última fila, en la última banca de la fila porque es el niño más alto, por ejemplo, pero si su visión es muy corta, el profesor tiene que adecuar las condiciones para que a mi hijo le cueste menos trabajo, pero sí hacérmelo saber a mí como padre de familia. Ah. O por el contrario, si yo detecto alguna situación dentro del hogar que probablemente sea una situación de audición, por ejemplo. ¿Cuántas veces no como profesores se cataloga a los niños porque es el niño que no pone atención, porque es el niño que está con bajo rendimiento escolar, pero no estamos percibiendo que el niño probablemente no escucha. Uh-huh. Y que tiene que estar más cerca del profesor, que el niño no tiene una visión completa, que probablemente le está haciendo falta un lente? Entonces, todas estas situaciones, si nosotros la vamos coordinando entre el profesor y nosotros, todo va a ser en beneficio del chico. Entonces vamos a desde un principio tener mucha comunicación con el profesor. Si vemos cambios de conducta, ver qué es lo que está pasando en casa o qué está pasando en el colegio. Porque antes nada más llamaban a tus papás cuando nosotros éramos chicos, cuando tú hacías algo malo, ¿no? Sí. No había tanta comunicación. Entonces, el esquema ahorita de las escuelas es tener esa apertura para poder llamar a los padres de familia cuando el niño tiene alguna baja en las calificaciones, cuando algo en su conducta no está haciendo lo adecuado, ¿no? Porque de entrada todas las escuelas tienen un psicólogo. El psicólogo atiende los problemas cuando empieza a haber una salida de lo normal y llama a los papás. Entonces, cuando nos llaman de la escuela, no lo veamos como el drama de es que me llamaron porque quién sabe qué habrás hecho. No. Puede ser que el niño nada más tenga un problema de visión. Así es. O el niño está teniendo un problema que no se lleva bien con los compañeros por alguna circunstancia. Entonces, estar abiertos a escuchar lo que nos dicen de parte de la escuela, qué es lo que nos quieren exponer, cómo nos los están exponiendo, y nosotros no llegar a la defensiva. Eso como por parte de lo que somos padres de familia, y por parte de los maestros también, el saber exponerles a los padres de familia con respeto la situación que está pasando en el salón de clases por el cual se les está pidiendo que atiendan un problema que tiene el niño, ¿no? Porque a veces también como maestro tú le dices a una mamá que consideras que tal vez el niño no está escuchando bien y lo toma una cosa de ofensa, ¿no? Así es. Es que tenemos que tener esa apertura mental para escuchar lo que nos están diciendo y ver y descartar en base a un estudio si es verdad que el niño puede estar presentando ese problema o no, y si no, a lo mejor es otra cosa. Exacto. A lo mejor el niño está queriendo llamar la atención y entonces es un tema del ámbito de lo psicológico, ¿no? Y el problema puede estar en casa o el problema puede estar en la escuela. Entonces, esa comunicación y es un trío porque son los padres de familia, los maestros y el niño. Al niño no se le puede aislar, se le tiene que considerar como parte de todas estas decisiones. Finalmente él es el involucrado, el peor el afectado. Vamos a ir a un corte y regresamos para terminar con esta dinámica de regreso a clases. Something to remind me of another place and time.
It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live, I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time, where love that traveled far had found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. Until you asked what I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Will speak for her. Estamos de regreso para concluir el tema del regreso a clases y como les habíamos estado comentando, bueno, hay varias cosas que pueden ustedes ir haciendo para que esto sea más sencillo. Ya para el cierre del programa queremos explicarles algo que es muy importante. Así es. Tomemos en cuenta que ya cuando nuestros pequeños ingresan al colegio, es otra etapa, es otra faceta de su vida y que va a ser determinante. Hay que empezar a hacerlos independientes, hay que empezarlos a ser autosuficientes. ¿Y cómo vamos a iniciar? Muy sencillo, vamos a generar en ellos la responsabilidad de sus cosas, porque finalmente son sus cosas. A mí no me pueden venir a decir, oye mamá, ¿dónde está mi lápiz? Sí, bueno, a mí que me pregunten en dónde están mis zapatos, que eso sí se los puedo resolver, pero en dónde se encuentran sus cosas, difícilmente. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que hacer responsables. Vamos a iniciar con esta situación de que ellos empiecen a organizar desde dejar preparado su uniforme para el otro día, que supervisen antes de meterse a la cama que no les haga falta absolutamente nada, que si tienen que llevar un distintivo, que si tienen que llevar un moñito, que si tienen que llevar la credencial, todo lo que ellos tengan que utilizar dentro como parte de su uniforme. al ingreso al colegio, ellos se tienen que hacer responsables, limpiar sus zapatos, bolearlos, que todo esté en completo orden. Inclusive la mochila. La mochila es un tema muy interesante porque en la mochila se quedan muchas cosas, ¿no? Al abrir la mochila de un niño uno sabe si hay organización o no, si hay ese fenómeno de la independencia. El niño tiene que llevar todo lo que sabe que usa en el salón de clases, incluyendo la tarea, incluyendo los lápices con puntas, sacapuntas, todo lo que se necesita, y él lo sabe porque él sabe a diario lo que usa, lo que la maestra comúnmente, saquen una pluma, saquen esto, saquen las reglas, saquen tijeras. Depende también de la dinámica de la escuela, porque hay escuelas que tienen el material dentro de la escuela y los niños no llevan nada a casa, más que los cuadernos para realizar la tarea, pero aún así, un cuaderno limpio, un cuaderno ordenado nos está hablando de una mente ordenada. Así es.
de un niño que realmente está teniendo el aprendizaje adecuado. Entonces, como padres tenemos que ser capaces de ver dónde no estamos cumpliendo con lo que nos falta y no castigarnos y sentir que es el fin del mundo, sino tomar cartas en el asunto. El niño tiene que tener una buena letra, la letra adecuada a la edad. Así es. Entonces, si no está teniendo la letra clara, tomar ese tiempo con él para hacer ejercicios de escritura. La letra va a ser muy importante que la tenga clara y bien establecida, porque los trazos van a representar muchas cosas en su mente. Un niño que tiene bien claro el trazo, que puede copiar perfectamente el pizarrón a la hoja, si yo me estoy dando cuenta que eso no está pasando, tengo que ver cuál es el problema, porque el problema puede ser algo tan simple, como habíamos dicho, una cuestión de visión. Así es. Pero puede haber un problema neurológico. Entonces tengo que ver y descartar que el problema no sea mayor. Y si el maestro me está diciendo que hay un problema, que lo revise, tengo que, como habíamos dicho, regresar a eso. Y como padres de familia también tenemos que entender que un maestro atiende a un grupo de no menos de 10 niños, normalmente. Aun cuando fueran 5 o 6, no son el niño solo en la casa con la mamá. Entonces divide su atención y el maestro muchas veces se le va. Hay cosas que no va a poder atender. Así es. Entonces, nosotros como padres, por eso somos el apoyo en casa. Lo que no pasa en la escuela lo tenemos que apoyar nosotros en la casa y revisarlo. A veces el niño no entendió un concepto, a lo mejor tampoco lo entiendo yo, y puedo hacer una cita, puedo preguntarle al maestro o mandar un recado. El niño no comprendió este problema de matemáticas o no comprendió esta estructura gramatical o lo que sea que el niño de alguna manera no está entendiendo, no está aprendiendo, se puede retomar a tiempo. Ahora, tal vez se nos fue a todos y llega el momento del examen. El momento del examen no es el fin del mundo. El examen solamente es una evaluación que nos permite saber si aprendimos o no. Así es. Como siempre se los dije a los padres de familia, es matemático. Si tienen 10 aciertos y el niño contesta 8, es lo que sabe, no es lo que yo le puse ni lo que él se sacó. Esas frases deberíamos de quitarlos del contexto, porque no es que yo le puse la calificación o él se sacó. Es lo que supo contestar. Si no supo esos 2 aciertos, hay que ver qué fueron los temas que no supo para repasarlos. Puede ser que inclusive el examen está mal escrito, mal redactado, puede ser una falla del maestro. Y entonces el examen, como hemos dicho en algunas ocasiones, también sirve para el maestro, para que el maestro sepa que no hizo bien el examen. Exacto. Y todo el mundo somos sujetos a cometer errores, o el niño no comprendió los conceptos. Si todo el grupo tiene el mismo problema, entonces también es un problema de la manera en que se expuso el tema. No es el fin del mundo, se puede recuperar. Por eso las evaluaciones son continuas. ¿Para qué? Para irnos dando cuenta de lo que los niños no están aprendiendo. Porque si es una falla del temario, si es una falla del maestro, si es una falla de los alumnos, todo se puede ir corrigiendo a lo largo de un curso que dura todo un año. Así es. Tenemos todo un tiempo para poder ir cada tema aprendiendo que sí lo sabemos con claridad, que sí lo estamos entendiendo, pero si vemos que no estamos entendiendo algo, debemos de buscar la ayuda. Y la ayuda primera que tenemos que buscar es en los maestros que tenemos como maestros fijos de nuestros hijos, ¿no? Así es. Y aquí cabe mencionar algo muy interesante, el hecho de que el orden, generalmente todos nuestros procesos mentales, todos nuestros procesos de nuestro cerebro, el cerebro se estructura desde adentro y manda las señales hacia afuera. En el caso del orden, es al revés, ¿sí? El orden se genera de afuera hacia adentro. Si yo empiezo a ser ordenado, y esto lo podemos ver como tú decías, abrimos la mochila de nuestros hijos. Si nosotros abrimos la mochila de nuestros hijos y eso es un caos, créanme que su cerebro está exactamente igual. Uh-huh. Si por el contrario vemos que la mochila está en orden, que está bien acomodada, etcétera, etcétera, bueno, quiere decir que la estructura de orden de nuestros hijos está correcta. Vamos a solucionar estos pequeños detalles con actividades muy sencillas dentro de la casa, Ingrid. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer partícipes a los niños de la organización de la misma. Uh-huh. ¿Sí? Si yo estoy acostumbrada a doblar la ropa cuando la termino de lavar, que ya está seca, la doblo y la meto en los cajones, pues ¿qué crees? Que a partir de este momento cada quien se va a hacer cargo de sus cajones y vamos a permitir esa parte del orden. El niño va a ir aprendiendo el orden en todos los sentidos. Le voy a dar la oportunidad de que me ayude a ordenar la alacena, por ejemplo, y vamos a separar las latas, las cajas, las bolsas, los granos, todo lo que tengamos que separar dentro de la alacena. Esto me va a ir permitiendo tener orden. Por lo tanto, voy a irle dando estructura y darle orden a mi cerebro.
Vamos a hacer ejercicios para que nuestros hijos tengan una mejor letra, muy sencillo. Les vamos a dar los calcetines para que ellos hagan los famosos rollitos del calcetín, y eso me va a permitir ir soltando los músculos de mis manos, atrapar la pelota, ¿sí? Ayudarles a atrapar la pelota, a que ellos en una pared arrojen la pelota y la atrapen. Esto les va a ir dando a ellos esta parte de la dimensión de ir tomando lo que son las medidas adecuadas. Nos va a permitir también que los niños de repente se les atraviesa algo en el camino y tiran, porque no tienen esa capacidad en su cerebro de poderse organizar. Con estas actividades tan sencillas que podamos hacer en casa, vamos a irles dando esa facilidad a nuestros pequeños. Sí, es muy sencillo si lo vemos de esta forma. No necesitamos hacer cosas extraordinarias ni comprar equipo extraño para ordenar el cerebro de nuestros hijos, simplemente ponerlos a hacer lo que antes nos ponían a hacer a nosotros. Exactamente. También. Y ponerles a limpiar sus zapatos, acomodarlos en un lugar, como tú decías anteriormente, es orden. Acomodar el uniforme, acordarse, a ver qué día te tocan los deportes, qué día te toca el uniforme de gala, por ejemplo, de la ceremonia, qué te tocaba traer de tarea. A ver, tú dime, antes de que leamos la libreta, quiero que me digas tú qué es lo que traes de tarea, porque tuviste que haber puesto atención. Claro. Está bien la libreta, pero si no, dime, a ver, ¿y qué hiciste? Siempre preguntarle a los niños qué hicieron, cómo estuvo la escuela. Si hay un aprendizaje real, el niño tiene que referirlo. Si el niño no está aprendiendo nada, le dices, pues nada, ahí estuvimos, la Miss se puso a platicar con un amigo. No. Normal, si se está aprendiendo algo, el niño les va a decir, es que hoy aprendimos por qué el agua hierve a determinada temperatura, y aprendimos que los frijolitos cuando son germinados empiezan a crecer durante determinado tiempo. Entonces, siempre pregúntenles, eso les va a ustedes a enriquecer, van a saber qué es lo que está pasando en la escuela, y el niño va a ver que ustedes también están involucrados en ese aprendizaje. Creo que si llevan todas estas medidas a cabo, si ustedes se dan la oportunidad de probar este tipo de productos, tanto los productos que tienen que ver con la alimentación y la nutrición, como los productos de aceites esenciales que les pueden ayudar a que este regreso a clase sea paulatino, relajado y hasta disfrútenlo. ¿Por qué? Porque es un momento de la vida de sus hijos que un día va a culminar en el día en que se reciben de sus carreras y que empieza su vida realmente como seres productivos en un país. Y es muy hermoso llegar ese día en el que uno dice, bueno, todos estos esfuerzos que hice llegaron a algo, ¿no? Tanto Juanita como yo pues tenemos el placer de ya tener hijos que han terminado sus carreras, y es increíble porque ese día se da uno cuenta que todo lo que hizo durante toda esa vida valió la pena para algo, ¿no? Entonces yo les invito a que tengan un feliz regreso a clases, que estén relajados, que lo preparen desde ahora, que tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, que lo disfruten y que lo disfruten mucho, porque de verdad un día ya se acabó. Así es, y la añoranza, ¿no? De que cuando preparábamos juntas la maleta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es una etapa que hay que disfrutar con ellos. Y lo que siempre les recomendamos, la prevención. La prevención siempre va a ser más económica, más atractiva, más gozosa que el tener que buscar, en el caso del tema que estamos manejando hoy, posteriormente la ayuda de profesionales para que nos ayuden a sacar un problema que ya realmente lo es, ¿no? Sí, que pudimos haber evitado con pequeñas acciones de muy bajo costo, terminar en un problema serio. Entonces, les agradecemos mucho su atención, los esperamos la semana que entra. Gracias, Juanita, por haber estado con nosotros.